Bueno, pero siempre hay que ir mirando en este tema los asuntos penales, porque las acusaciones tienen que probarse. Y claro, lo que nosotros vamos recogiendo en medios y les contamos puede sonar un poco disperso o descontextualizado. Por eso siempre recurrimos a los abogados penalistas para que nos puedan ayudar a entender primero la parte más procesal o procedimental y luego las partes ligadas a asuntos más de fondo. El doctor Carlos Caro es abogado penalista y está con nosotros para conversar justamente de la situación del expresidente Toledo. Doctor Caro, qué gusto conversar con usted. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, Carlos, buenos días. ¿Cómo te va? Un gusto. A ver, recopilo un poco de información para ponérsela a su consideración, doctor Caro. El 24 de noviembre del 2004, en Río de Janeiro, Brasil, Toledo le dice a Barata: te doy la interoceánica, 4.500 millones, a mí me das 30 palos por lo bajo. Un funcionario de nivel, un presidente de la República, por la sola propuesta de un soborno para que sea pagado directa o indirectamente, ¿ya está cometiendo un delito? Sin duda que sí, ¿no? Recordemos que la ley penal sanciona el cohecho, coimo, soborno por la sola solicitud o la sola promesa de recibirle. Entonces, el hecho de que se pida un dinero, aunque esto se materialice años después o aunque nunca se pague, pero el solo hecho de pedir el dinero ya implica la comisión del delito de cohecho. ¿Puede Toledo argumentar? Fue una argumentación un poco a la broma. Bueno, a la broma sería si es que hubiera pasado de una cuestión anecdótica, pero acá estamos ante una colaboración eficaz tanto de los señores de Odebrecht como del propio señor Maiman, Claro. que ha confirmado que esos pagos se han efectuado y han sido recibidos en las cuentas de las empresas del señor Maiman. Esa es la línea de trabajo a la que quería arribar, si me permite, doctor Caro. Toledo da indicaciones para que el dinero le llegue a su amigo Joseph Maiman. Claro, él no quería recibir dinero para no verse involucrado. El testimonio de Maiman, ya fallecido, ¿qué valor probatorio tiene en este caso? Tiene un alto valor porque, además de haber sido un colaborador eficaz, la Fiscalía tuvo la prudencia de solicitar unas audiencias para que pueda el señor Maiman declarar anticipadamente ante un juez, previendo de que él podía desaparecer o fallecer dada su enfermedad, que era de público conocimiento, tenía cáncer. Entonces, tomaron la prudencia de pedir ante el juez de investigación preparatoria que el señor Maiman pueda declarar con un anticipo de que él no pudiera estar presente en el juicio oral que se va a celebrar pronto. Entonces, ya el testimonio del señor Maiman no solamente obra en papel o, digamos, en diligencias ante la Fiscalía, sino también ante el Poder Judicial. Antes de entrar a la probatoria desde la mirada documentaria, quería preguntarle si el hecho de que Maiman fuese amigo de muchos años de Toledo, aunque evidentemente con esta delación esa amistad se rompe, ¿para un juez le da un valor adicional al testimonio? Sin duda que sí, desde el punto de vista de lo que significa la prueba indiciaria, la prueba testifical, el grado de relación o el grado de amistad que existía entre Toledo y Maiman hace que Maiman cuente con información privilegiada, y el hecho de que, vamos a decirlo así, no traicione a su amigo no es algo gratuito, es porque precisamente el señor Maiman ya estaba identificado como el receptor del dinero y tenía que dar una explicación tanto del origen como del destino del dinero, cosa que hizo. ¿Por qué Maiman traicionaría a un amigo tan antiguo de él y de su esposa? ¿Qué lo pudo haber hecho sentir acorralado, cuando además su nacionalidad israelí quizás nunca hubiese permitido que la justicia peruana lo hubiese podido extraditar y haber contado con este testimonio? ¿Por qué Maiman se muestra, tan a favor de declarar en contra de Toledo? Yo creo que fue una salida audaz por parte de él y de sus abogados, motivada en el hecho de que primero ya estaba en descubierto. Él ya estaba descubierto en cuanto a las operaciones que se habían dado con Odebrecht y el señor Toledo, y en consecuencia ya no estaba en juego únicamente su libertad, sino estaba en juego además su patrimonio.
porque como es de público conocimiento, el señor Maiman tiene muchos negocios, tiene bastantes recursos, dinero, activos, bienes, y estos a la larga, ¿no? Incluso ya él fallecido, podían ser afectados a través de las reglas de la cooperación internacional. Entonces, Claro. una forma de proteger su patrimonio, incluso ya muerto, y una forma de proteger su libertad, porque él, hasta donde tengo conocimiento, tenía la necesidad de viajar permanentemente a Europa, a Holanda, por negocios y por su tratamiento médico, no podía estar sometido a un mandato de detención Internacional, claro. de extradición. Claro, queda clarísimo, doctor Caro. Ahora, yo supongo que el testimonio tiene que estar acompañado por los documentos que probaran, primero, que Barata le dio los 35 millones y que luego él depositara en Costa Rica, en Ecoteva, en esta offshore que crearon a nombre de Eva Fernenburg. ¿Existirán esos documentos en la carpeta fiscal? Claro que sí. Recordemos que acá hay dos procesos, ¿no? Un primer proceso relativo a la coima, al pago y a la recepción en las empresas de Maiman. Claro. Es el llamado caso de la Interoceánica, que es por el cual ha sido extraditado el señor Toledo. Y el segundo caso se activa a partir del momento en el cual el señor Maiman, como poseedor o tenedor del dinero, empieza a transferirlo a las empresas vinculadas a Toledo. Ese es el llamado caso Ecoteva. Entonces, la Fiscalía tiene la ruta del dinero para ambos procesos. Correcto, porque la defensa de Toledo dice que la ruta del dinero no está aprobada. Sin embargo, y siguiendo su reflexión, si se prueba que Toledo usó o quiso usar parte del dinero que Maiman deposita en Ecoteva para la compra de inmuebles en el 2012, y si antes se probó que el dinero que depositó Maiman fue el que recibió de Barata, complejiza aún más este asunto. Sin duda que sí, ¿no? En los casos de lavado de activos, las personas no usan su nombre. Normalmente usan el nombre de una empresa o de un familiar. En este caso era la empresa Ecoteva y el familiar era la señora Eva Fernandes, que era su suegro. Y además, recordemos, Carlos, todas las diatribas y explicaciones falsas que dio Toledo al inicio, Sí. diciendo que ese dinero provenía de la indemnización del holocausto nazi, una serie de argumentaciones que han quedado absolutamente, digamos, descartadas ya en el marco de esta investigación que lleva 10 años a la fecha. Sí. Esto se ha podido probar además porque hay evidencias que ninguna persona que vivió el drama del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial recibió compensaciones económicas de este nivel de monto, ¿no es cierto? Ahora, la defensa intentará demostrar que el dinero de Ecoteva era de la señora Fernenburg y no del depósito de Maiman. Sí, es algo que ellos ya han ensayado. En su momento decían de que este era un negocio o acuerdo que había entre la señora Fernenburg y el señor Maiman, que era una inversión de Maiman a través de la señora Fernenburg, cosa que ella misma ha negado. Y por otro lado, recordemos que el señor Maiman ha dicho perfectamente, ha declarado de que esta plata era de Toledo y de que pusieron de por medio a la suegra porque la suegra era israelí, porque la suegra no estaba en Perú, la suegra no tenía vinculaciones con Perú y además era de una edad bastante avanzada, lo cual impedía que se levantara alguna sospecha inicial por lo menos. Todo esto se cae evidentemente por las investigaciones periodísticas que se iniciaron a partir del 2013. Yo creo que con todo lo que estamos conversando el caso parece muy cerrado y muy bien encaminado, pero quería sumar el peso en este proceso de lo que dijo Marcelo Odebrecht ante autoridades de los Estados Unidos y ante fiscales peruanos, que fue que reconoció el entrego del pago de millones en sobornos en general, el contenido del software de esa famosa planilla B de Odebrecht y el registro de los pagos que creo que hundirían más al expresidente. Sí, acá tomemos en consideración que este proceso es un proceso que tiene como base la corrupción en una obra pública de cientos de millones de dólares, donde hay colaboradores eficaces que han reconocido responsabilidad. Es decir, ya existe prueba desde el punto de vista de lo que es la acusación o la fiscalía de que acá hubo el pago de coimas. Luego lo que ha hecho Odebrecht como empresa es hacer un disclosure, una apertura de estos sistemas encriptados, MyWebDay y Drosys, para que se conozca quiénes eran los receptores de estas coimas. Claro. Y entre estas personas ha salido en su momento el nombre de Toledo con la información
de las cuentas, desde donde provino la plata y hacia dónde fue que fueron las cuentas de Maimo. Me sirve lo último que usted está planteando, doctor Caro, para dejar claro que todas las evidencias contra el expresidente Toledo parecen muy sólidas, pero que no debemos alejarnos de que Odebrecht fue una empresa absolutamente corrupta, que tuvo corruptores en sus cabezas, igual de sinvergüenzas, igual, digamos, de responsables de delitos en nuestro país. Eso no lo podemos negar, por mucha colaboración eficaz a la que se hayan acogido. Exactamente, ¿no? El hecho de que se hayan acogido a la colaboración eficaz no significa que han obrado bien, al contrario, han reconocido responsabilidad penal y esto ya ha sido validado u homologado por el Poder Judicial. Así Y es. uno de los primeros casos donde ellos reconocieron esta responsabilidad penal, el pago de coima, fue el caso Interoceánica Toledo. Claro. Ahora, si es una lección, digamos, para nuestra precaria democracia, y lo llevo un ratito al terreno político, para pensar el poder corruptor de las grandes corporaciones respecto a dirigencias, a liderazgos que parecen no importar demasiado que estén en un cargo de servicio a la nación y no para aprovecharse de ello, ¿no? Sí, Carlos, esta es una situación especialmente grave. Recordemos simplemente lo que hemos visto como evolución en los últimos 30 años en el Perú, ¿no? Casi todos los presidentes, salvo Sagasti, Vizcarra y Paniagua, todos han estado presos o con mandato de detención, incluso uno que se suicidó, que es el señor García. Lo cierto, y esto lo comentaba en otro medio hace algunas horas, lo cierto es que acá en el Perú, a diferencia de lo que pasa en otros países, ya prácticamente los altos funcionarios no tienen protecciones o inmunidades. Esto no pasa en otros países del mundo. No hay ningún país del mundo donde esto haya sucedido. Así es. Es la primera vez en la historia donde tenemos en este mismo momento, a 3 presidentes presos por presuntos hechos de corrupción en algunos casos, y en el caso de Fujimori ya con una condena. Esta situación inédita obedece a 2 cosas, a mi entender, o a 3, ¿no? Primero, gran parte de esto es descubrimiento de trabajo de la prensa, cosa que no pasa en otros países. En segundo lugar, las autoridades penales están haciendo su trabajo con los defectos, deficiencias, todo lo que podamos criticar. Tercero, ¿no? Cambios legislativos e interpretación de la ley y la Constitución que permite que a los grandes poderosos finalmente sí se les puede investigar, Así sí es. se les puede procesar y que asuman consecuencias sin esperar incluso a que termine su mandato, como ha pasado con Castillo. Sí, yo también lo comentaba la semana pasada y lo voy a comentar ahora con nuestro siguiente invitado. Desde afuera miran al Perú con una suerte de admiración por la capacidad que tenemos de encarcelar a nuestros expresidentes, pero hacia adentro la foto es bien dura, es una foto que profundamente triste y que desanima. Sí, sin duda, ¿no? Acá tengamos en cuenta de que no es que no haya corrupción en otros países a los niveles presidenciales, por supuesto que la hay, y creo que sobre eso la prensa ha hecho bastante en los últimos 20 años. El detalle es de que hay inmunidades, hay protecciones, hay fuerzas políticas que protegen e impiden este tipo de procesamientos. Aquí en el Perú las barreras han caído y digamos, el sentimiento es doble, ¿no? Por un lado, decepción de saber de que la corrupción ha llegado y ha estado estancada en los más altos niveles del poder público en el Perú, pero por otro lado, el remedio, ¿no? La sensación de que todo esto cae y finalmente las autoridades pueden hacer su trabajo. Sí. Una última pregunta, de encontrar responsabilidades en todo lo que hemos comentado al expresidente Toledo, ¿cuánto tiempo de cárcel le esperaría? Sí, bueno, Toledo tiene una acusación de momento en este proceso de la interoceánica corrupción Odebrecht de 22 años y algo, y en el caso de Cotea por 16 años. Evidentemente ese es el marco máximo de la pena, pero para una persona como el señor Toledo el hecho de que le pongan 15 o 20 seguramente ya sería como una cadena perpetua, pero esos son los marcos penales que él podría enfrentar. ¿La apelación que está haciendo a tener cáncer modifica en algo todo lo que estamos hablando? Desde luego que no, la ley permite que haya arresto domiciliario para las personas mayores de 65 años, pero no es una obligación legal. Eso está condicionado a que no haya peligro de fuga y lamentablemente el señor Toledo ha estado fugado 6 años. Claro. Y ha realizado maniobras dilatorias, hasta leguleyadas, a mi entender, en los Estados Unidos para impedir la ejecución de la extradición, es decir, la entrega. Entonces,
no existe una garantía de que si el señor Toledo vayara a su domicilio, él pudiera en esas condiciones mantenerse dentro y no escaparse. Qué bárbaro, ¿no? Tener en Barbadillo a Alberto Fujimori y Alejandro Toledo es una paradoja en sí mismo de las cosas que ocurren en nuestro país. Doctor Caro, siempre usted tan claro. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Hasta luego.